Buenas tardes, yo pertenezco al grupo número 7 y les voy a hablar del programa DFD. En este caso les voy a hablar de la creación de vectores y sobre el ciclo mientras. Como primero, les voy a hablar sobre los vectores, pero para esto es necesario conocer en qué consisten o de qué tratan. Los vectores se les denominan a las formaciones de matrices a la cual es un tipo de almacenamiento continuo que contiene una serie de elementos. Estos deben ser precisamente del mismo tipo. Por ejemplo, solo pueden ser caracteres o solo podrían ser numéricos. No podrían ser mezclados ya que no serían compatibles. Y estos elementos son almacenados en esta matriz llamada vector. Para entender un poco más de qué se tratan los vectores, a continuación haré un ejemplo en el cual explicaré el uso de estos vectores. Iniciamos nosotros asignándole nuestro comando de salida ingresando un número de elementos. Esto para que el usuario pueda ingresar un número de elementos, el cual nosotros vamos a leer y posteriormente ordenar. A continuación, vamos a nuestro comando de lectura y en nuestra variable que vamos a crear, en este caso llamado n, vamos a guardar la respuesta que el usuario ingrese. En este caso, el número de elementos que desee ingresar. Luego, le damos a nuestra llamada. En este caso, vamos a leer nuestros dos. En este caso sería el vector y el argumento n, que va a ser el número de elementos que va a ingresar el usuario. Mientras tanto, b va a ser el vector, el cual nos ayudará y almacenará los números que va a ingresar el usuario y posteriormente ordenarlos. Hacemos una segunda llamada en la cual vamos a ponerle a nuestro subprograma ordenar. En este subprograma intervendrán de la misma forma el vector y nuestro variable n, en la cual se almacenó el número de elementos y en la b los elementos en este caso que almacenamos. En este subprograma se ordenará y posteriormente nos mostrará en esta nueva llamada que le designamos ver. Aquí en este caso vamos a ver el número de elementos y ordenados en un orden ascendente. Y a continuación le haremos la prueba. En este caso nos dice que ingresemos un número de elementos. Yo voy a ingresar que quiero 4 elementos. Y voy a ingresar los elementos. En este caso voy a poner el 2, el 1, el 6 y el 8. Entonces, a continuación nos va a mostrar los elementos ya ordenados. Entonces, aquí podemos ver que sale como primero el 1, el 2, el 6 y el 8, dándonos a ver que nuestro programa funciona correctamente. Ahora, vamos a utilizar nuestro ciclo mientras. Para esto, de igual forma, es importante conocer de qué trata nuestro ciclo mientras. El ciclo mientras es una función que contiene también estructurada que nos permite ejecutar una o varias líneas. Esta de una manera repetitiva, sin una necesidad de tener un valor inicial o incluso sin siquiera dar un valor de salida. O sea, prácticamente aquí podemos crear un bucle infinito, siempre y cuando no se le ponga algún tipo de condición. En este caso, en el ejercicio que voy a realizar a continuación, le pondremos una condición para que sí no se haga un ciclo infinito. Entonces, en el programa que vamos a realizar a continuación, va a consistir en ingresar una frase y que si cumple una condición, esta frase se repita cada vez que el usuario ingrese esa condición. En este caso vamos a utilizar primero nuestro comando de salida, en el cual le vamos a decir al usuario que en este programa reflejará la frase buenas tardes. Siempre y cuando el valor sea 0. Entonces, esta es la condición siempre acompañada de comillas
Esta es la condición que debe cumplir el programa para que refleje la frase. Vamos a asignar una variable, en este caso la variable que la voy a nombrar n, le vamos a asignar el número 0 para que cumpla la condición. Y vamos a utilizar nuestro comando mientras, que lo encontramos acá, y lo colocamos aquí. En este mientras vamos a colocar nuestra condición. En este caso nuestra condición es que la variable n, siempre y cuando sea igual a 0, se repita buenas tardes. Vamos a ingresar aquí nuestro comando de salida, en este caso que va a ser la frase buenas tardes. Y que lea, en este caso, la variable, que la nombramos n. Entonces, dentro del ciclo mientras nos queda así, que mientras n sea igual a 0, se reflejará la frase buenas tardes. Y aquí la va a leer, obviamente, el número que ingresó el usuario. Entonces hacemos la prueba. Y aquí nos dice que en este programa se va a reflejar la frase buenas tardes siempre y cuando el valor sea 0. Entonces aquí nos dice y nos indica la frase buenas tardes. Entonces aquí ingresamos el valor. Ingresaré el valor 0 y podemos ver que nos vuelve a reflejar la frase buenas tardes. Lo vuelvo a realizar y voy a probar con un valor aleatorio, en este caso voy a poner el 2 y podemos ver que ya no nos ejecuta más. Esto debido a que el 2 no cumple la condición de que la frase va a mostrar cada vez que sea n igual a 0. Eso sería todo en cuanto a este programa de DFD y espero les haya sido de su utilidad. Muchas gracias.